¿Te imaginas caminar por un mundo donde cada sombra puede ocultar a un depredador capaz de derribar presas gigantescas con una precisión letal? Hace miles de años, uno de los cazadores más formidables que jamás existió dominaba las tierras salvajes. El Smilodón, conocido como el Diente de Sable. Pero no era solo su apariencia aterradora lo que lo hacía único. Este felino combinaba fuerza bruta, colmillos descomunales y habilidades depredadoras que desafiaban cualquier lógica. Sin embargo, detrás de su reinado en la cúspide del ecosistema, yace una historia fascinante llena de misterio y tragedia. ¿Qué lo convirtió en el rey absoluto de su tiempo? ¿Cómo cazaba criaturas que eran mucho más grandes que él? Y lo más inquietante, ¿qué llevó a su extinción? Prepárate para adentrarte en una aventura prehistórica donde desentrañaremos los secretos de este increíble cazador, sus increíbles adaptaciones y el legado que dejó en los anales de la historia natural. Porque lo que hizo grande al Smilodon no fue solo su tamaño, fue su capacidad de superar lo imposible. ¿Estás listo para descubrirlo? Convertirse en un depredador apex no es una tarea fácil. Implica mucho más que simplemente ser un cazador. Es necesario dominar por completo el ecosistema en el que habitas, colocándote en la cima de la cadena alimenticia. Esto significa no tener depredadores naturales y ser lo suficientemente adaptable para cazar una amplia variedad de presas. Sin embargo, la realidad de la vida como un depredador apex no siempre es tan gloriosa como parece. Un hecho intrigante es que, aunque los depredadores se encuentran en la cúspide, rara vez son más grandes que sus presas. Esto se explica por las leyes de transferencia de energía en la cadena alimenticia. Los herbívoros obtienen energía directamente de las plantas, los productores primarios, mientras que los carnívoros solo pueden acceder a una fracción de esa energía al consumir a los herbívoros. En términos energéticos, los carnívoros suelen recibir apenas el 10% de la energía que originalmente obtuvieron las plantas. Esta limitación impone restricciones significativas en el tamaño y el número de los depredadores, lo que los obliga a ser más eficientes en su manera de cazar. Aquí es donde entra en juego la evolución, que ha armado a los depredadores con herramientas impresionantes para compensar estas desventajas. Mordidas extremadamente poderosas, garras afiladas como cuchillas y estrategias de caza en grupo son solo algunas de las adaptaciones que les permiten no solo sobrevivir, sino prosperar. Estas características les dan la capacidad de enfrentarse a presas más grandes y peligrosas, desafiando las limitaciones de su posición en la cadena alimenticia. Cuando pensamos en depredadores apex del pasado, pocos son tan emblemáticos como el Smilodón, el legendario Diente de Sable. Este depredador que vagó por las tierras de América durante la Edad de Hielo no solo destacaba por su tamaño, sino también por su apariencia intimidante. Con colmillos gigantes que sobresalían de su mandíbula y un cuerpo robusto diseñado para derribar presas masivas, el Smilodón se consolidó como uno de los cazadores más formidables de su época. La historia del Smilodón comenzó con un descubrimiento peculiar en Brasil hace más de 160 años. Los primeros fósiles encontrados consistían en dientes aislados que llevaron a los paleontólogos a creer que se trataba de una hiena gigante. Basándose en esta confusión inicial, se le dio el nombre de hiena neoga. Sin embargo, esta teoría se desmoronó rápidamente cuando comenzaron a aparecer más restos, incluyendo huesos robustos y caninos enormes que no se parecían a los de ningún otro animal conocido. Estos nuevos hallazgos revelaron que el Smilodón no era una hiena, sino un felino de un género completamente único. Su constitución robusta y musculosa lo distinguía de los felinos modernos, mostrándonos una criatura diseñada para la caza de grandes herbívoros de la época. Su imponente presencia
combinada con sus adaptaciones físicas, lo colocó indiscutiblemente en la cima de la cadena alimenticia, donde reinó como el depredador apex absoluto de su tiempo. El género Smilodon cuenta con 3 especies conocidas que se diferencian tanto por su tamaño como por el periodo en el que vivieron. Cada una de ellas representó una adaptación única al entorno cambiante de su época. Smilodon gracilis fue la especie más antigua y pequeña del grupo, evolucionando hace aproximadamente 2.5 millones de años. Con un tamaño similar al de un jaguar moderno, ese gracilis era ágil y eficiente en la caza, lo que le permitió prosperar en los hábitats de América del Norte. Su menor tamaño y constitución lo hacían más ligero, lo que probablemente le daba ventaja en la persecución de presas medianas en terrenos variados. Smilodon fatalis apareció cerca de 1 millón de años después que S. gracilis y marcó un paso hacia depredadores más grandes y robustos. De tamaño comparable al de un león africano, S. fatalis destacaba por su musculatura, que le otorgaba una ventaja significativa en el enfrentamiento cuerpo a cuerpo con grandes herbívoros. Esta especie se extendió desde América del Norte hasta América del Sur, adaptándose a una variedad de entornos, desde llanuras abiertas hasta bosques densos. Smilodon populator, la especie más reciente y la de mayor tamaño. Con un peso que alcanzaba los 470 kilos, ese populator era comparable a un oso polar mediano en términos de masa corporal. Vivió principalmente en América del Sur, donde enfrentó a megafauna como toxodontes y gliptodontes. Este gigante robusto era un verdadero especialista en la caza de presas grandes, utilizando su fuerza y colmillos para dominar a los herbívoros más formidables de su tiempo. El éxito del Smilodon como depredador apex radicaba en una combinación de tamaño, fuerza y adaptaciones únicas diseñadas para la caza eficiente de presas grandes. Extremidades delanteras poderosas. Las patas delanteras del Smilodon eran un 20% más gruesas que las de otros felinos comparables en tamaño. Estas extremidades musculosas le proporcionaban la fuerza necesaria para sujetar a presas que a menudo eran mucho más grandes que él, inmovilizándolas mientras utilizaba sus colmillos. Colmillos icónicos. Sus colmillos de hasta 20 centímetros de largo eran herramientas altamente especializadas. Aunque frágiles en comparación con los dientes de otros depredadores, estaban diseñados para perforar profundamente tejidos blandos, como el cuello o el abdomen, causando heridas letales con rapidez. Mandíbula altamente adaptable. El Smilodon podía abrir su mandíbula hasta un ángulo de 120 de grado, casi el doble que los humanos modernos. Esto le permitía posicionar sus colmillos en áreas vulnerables del cuerpo de la presa, maximizando la efectividad de sus ataques. Estas adaptaciones hicieron del Smilodon un depredador extraordinario, capaz de derribar a gigantes de su tiempo con precisión quirúrgica. Uno de los grandes debates en torno al Smilodon es si cazaba en solitario o en grupo. La evidencia fósil nos da pistas intrigantes, evidencias de comportamiento social. Los pozos de alquitrán de La Brea, en California, han proporcionado una gran cantidad de fósiles de Smilodon, lo que sugiere que estos felinos podían responder a los llamados de auxilio de otros animales atrapados. Este comportamiento podría indicar una disposición social similar a la de los leones modernos, donde los grupos cooperan para cazar y compartir recursos. Cuidado a miembros heridos. Algunos fósiles muestran signos de lesiones graves que habrían incapacitado a los individuos para cazar por sí mismos, como fracturas que sanaron con el tiempo. Esto sugiere que otros miembros del grupo pudieron haberlos cuidado, proporcionando alimento y protección mientras se recuperaban. Caza en solitario. Por otro lado, algunos fósiles hallados fuera de los pozos de alquitrán sugieren un estilo de vida más solitario.
En estos casos, el Smilodon pudo haber cazado en emboscadas, confiando en su fuerza individual y habilidades para derribar presas grandes sin ayuda. Sea cual sea su comportamiento social, lo que está claro es que el Smilodon era un depredador adaptable y eficiente, capaz de dominar su entorno y dejar una huella imborrable en la historia de la vida prehistórica. El Smilodon no estaba solo en los ecosistemas que habitaba. Compartió su entorno con otros depredadores igualmente formidables que competían por recursos limitados. Entre los principales rivales se encontraban el león americano, Panthera atrox. Este impresionante felino, considerado uno de los más grandes que jamás haya existido, era un competidor directo del Smilodon. Más ágil y menos robusto, el león americano podía cazar en territorios abiertos y posiblemente prefería presas más pequeñas en comparación con las que cazaba el Smilodon. Sin embargo, ambos depredadores compartían un nicho similar, lo que pudo haber generado enfrentamientos ocasionales por alimento o territorio. Lobos gigantes, Canis dirus. Estos carnívoros sociales cazaban en manadas, lo que les daba ventaja numérica frente al Smilodon. Sin embargo, los restos fósiles sugieren que los lobos gigantes frecuentemente cedían sus presas a los Smilodon. Esto puede deberse al tamaño y a la presencia intimidante de los colmillos del Smilodon que disuadían a los lobos de defender sus capturas. Osos de cara corta, Arctodus simus. Estos enormes osos, que podían alcanzar tamaños superiores a los del propio Smilodon, también competían por carroña y, ocasionalmente, por presas frescas. Sin embargo, su dieta más omnívora y su estilo de vida solitario reducían los conflictos directos con los Smilodon. En cuanto a la alimentación, el Smilodon estaba especialmente adaptado para cazar presas grandes y poderosas. Utilizaba sus colmillos no para desgarrar, sino para perforar partes vulnerables del cuerpo, como el cuello o el abdomen, causando heridas fatales rápidamente. Una vez que la presa estaba inmovilizada, los dientes carnaciales del Smilodon actuaban como cuchillas, cortando la carne con movimientos precisos y eficientes. Este método permitía al felino consumir su alimento de manera efectiva, incluso cuando sus colmillos largos dificultaban el acceso frontal a la carne. El reinado del Smilodon llegó a su fin hace aproximadamente 10.000 años, coincidiendo con un evento global conocido como la extinción del Cuaternario. Durante este periodo, muchas especies de megafauna desaparecieron debido a una combinación de factores que incluyeron cambios climáticos, la pérdida de hábitats y la llegada de los humanos modernos. La pérdida de presas grandes, la especialización del Smilodon en la caza de megafauna, como mamuts, mastodontes y gliptodontes, se convirtió en su mayor debilidad. A medida que estas especies desaparecían, el Smilodon enfrentó una escasez de alimento que no pudo compensar, adaptándose a presas más pequeñas, dado su tamaño y necesidades energéticas. Interacción con los humanos. Aunque los humanos probablemente no fueron la causa principal de su extinción, su presencia exacerbó la situación. La caza de megafauna por parte de las primeras comunidades humanas y la alteración del paisaje natural contribuyeron al colapso del ecosistema que sustentaba al Smilodon. Con la extinción del Smilodon, el mundo perdió más que un depredador apex. Este evento marcó el fin de una era para los dientes de sable, un linaje que había dominado durante más de 20 millones de años. Sin embargo, su legado persiste en la fascinación que continúa inspirando en paleontólogos y amantes de la historia natural. El Smilodon es un recordatorio de cómo incluso los depredadores más formidables están sujetos a los caprichos del cambio ambiental y la evolución. Hoy, a través de fósiles y reconstrucciones, el Smilodon
sigue siendo un símbolo del poder y la belleza de la vida prehistórica. Su historia nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de los ecosistemas y el impacto de los cambios climáticos en las especies que los habitan. Imagínate un paisaje prehistórico lleno de tensión. En una llanura abierta, un Smilodon populator acecha una enorme presa, un toxodonte herido. Pero no está solo. Desde la distancia, una manada de Canis dirus, los lobos gigantes, detecta la misma oportunidad. Lo que comienza como una cacería rápidamente se transforma en un enfrentamiento entre los titanes carnívoros de la época. Los lobos gigantes, más pequeños que el Smilodon, pero organizados y numerosos, avanzan con cautela, emiten gruñidos y ladridos amenazantes mientras rodean al felino. Su estrategia es clara: usar la fuerza de la manada para intimidar y desgastar al solitario depredador. Pero el Smilodon no se amedrenta. Con un rugido profundo, muestra sus colmillos gigantes, una advertencia inequívoca de que no cederá fácilmente. El primer lobo se lanza hacia el Smilodon, buscando probar sus defensas. Con una agilidad sorprendente para su tamaño, el Smilodon esquiva el ataque y contraataca con un golpe de su poderosa pata delantera. El impacto lanza al lobo hacia un lado, herido pero no derrotado. La manada aprovecha el momento de distracción para atacar desde múltiples ángulos, intentando inmovilizar al felino. El Smilodon, consciente de su desventaja numérica, retrocede hacia una posición más defensiva, usando un terreno rocoso como escudo para evitar ser rodeado. Uno de los lobos logra morderle una pata trasera, pero el Smilodon responde con un zarpazo devastador que rasga la piel del atacante, obligándolo a retroceder. A pesar de las heridas, el Smilodon muestra por qué es el apex predator. Con un salto inesperado, se lanza hacia el líder de la manada, sus colmillos gigantes dirigidos hacia el cuello del lobo. El impacto es letal. Los colmillos perforan profundamente, causando una herida fatal. El líder cae y los otros lobos, momentáneamente desmoralizados, titubean. La manada se reorganiza, pero el Smilodon ha demostrado su poder. Levanta la cabeza, mostrando los colmillos ensangrentados, mientras emite un rugido que resuena en el aire. Los lobos, ahora enfrentándose a un enemigo que ha demostrado ser demasiado peligroso, optan por retirarse, sabiendo que insistir podría significar la muerte de más miembros. El Smilodon, aunque herido, reclama su premio, el toxodonte herido que yace en la distancia. Con movimientos cansados pero victoriosos, se acerca a su presa, sabiendo que, al menos por hoy, ha reafirmado su lugar en la cima de la cadena alimenticia.